Bueno, buenas. Listo, jóvenes. Empezamos. Habíamos estado revisando las etapas del ciclo celular. Vamos entonces a completar esa esferita que habíamos hecho. ¿Ya? A ver, vamos a completar la esferita que habíamos hecho para poder responder las preguntas del material. ¿Bien, chicos? Bien, entonces, acá habíamos dicho que para que una célula pueda realizar el ciclo celular, primero tiene que hacer una preparación, ¿cierto? Claro, así como cuando nosotros decimos un alumno se prepara para un examen. Acá hay una preparación. Esa preparación se conoce con el nombre de la interfase. ¿Ya? Entonces, la interfase es la etapa de preparación de la célula. Eso, por favor, no te vayas a olvidar. Cuando nosotros hablamos que la célula se está preparando, entonces estamos indicando que la célula está en interfase. ¿Ya? ¿Y cuántos eventos tiene la interfase? 3. GAP1, S y GAP2. O como lo conocen también, G1, S y G2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y yo había dibujado acá una célula a la cual se le va a llamar progenitora. Esta célula nosotros le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar célula progenitora. ¿Estamos de acuerdo? Esta célula progenitora, chicos, es una célula que va a empezar a realizar el ciclo celular. Y yo te había dicho que recuerdes cuáles son las partes. ¿Cuáles son las partes? Esto se llama membrana, ¿cierto? Lo que está de color amarillo, ¿cómo se llama lo que está de color amarillo? Carioteca, o también le llaman membrana nuclear, ¿sí? Y lo que está adentro, ¿cómo se llama, muchachos, lo que está adentro? Lo que está adentro se le conoce con el nombre de cromatina. Acá estaría lo que nosotros llamamos cromatina. Esta cromatina se le conoce como cromatina simple. A ella se le conoce como la cromatina simple. Sí, ya vimos por qué se le llama cromatina simple, porque tiene solo un ADN. ¿Y qué más hay acá, chicos? Unas estructuras cilíndricas. ¿Cómo se le llama a estas estructuras cilíndricas? ¿Cómo se le va a llamar a estas estructuras? Muy bien, se le llama centrosoma. Centrosoma. ¿Está bien? Entonces, esa célula es la que está acá, solo que a mayor aumento. Ahí está, chicos. Ahí está. Esta sería la célula que estamos nosotros revisando. Ahí está, chicos. Esta célula es la que está acá. ¿Y cómo está su material genético? Su material genético se encuentra como una cromatinas simples. Acá está la cromatina simple y acá está la cromatina simple.
Entonces decimos, ellas, ¿qué son? Ellas son cromatinas. ¿De qué tipo? Simples. Y se le pone 2N. ¿Sabes por qué se le pone 2N? Porque 2N significa diploide. ¿Y qué quiere decir diploide? Quiere decir que tiene parejas de cromosomas. Puede tener 46, puede tener 64, puede tener 92, puede tener 48, va a tener pares. ¿Ya? Chicos, lo vimos en el anterior bloque. ¿Qué pasa en el periodo G1? ¿Qué sucede en el periodo G1? En el periodo G1, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir, chicos? En el periodo G1, lo que va a ocurrir es que acá la célula crece. ¿Ya? ¿En qué periodo la célula crece? La célula crece en el periodo G1. Y cuando decimos que crece, hay un aumento en el volumen de la célula. Entonces yo digo, hay crecimiento y por lo tanto, como hay crecimiento, hay un aumento en el volumen celular. Y no solamente hay un aumento en el volumen celular, sino que además de haber un aumento en el volumen, hay una duplicación. Sí, hay una duplicación. ¿De qué? Hay una duplicación de organelas. Se van a duplicar las organelas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que habíamos visto. Se duplican las organelas. ¿Le pasa algo al material genético? No le pasa nada al material genético. Por lo tanto, ¿qué cosas seguimos teniendo por acá? Seguimos teniendo cromatinas simples. Así es. Seguimos teniendo cromatinas simples. Y la célula tendría que ser 2N. Sigue siendo 2N. ¿Ya? Sigue siendo 2N. Y ahora, chicos, viene, ¿qué cosa viene? Viene el evento importante, el evento más importante del ciclo celular. ¿Cuál es el evento más importante en el ciclo celular, chicos? Sí, este es el evento más importante en el ciclo celular. ¿Cuál sería? El evento más importante es la interfase S. A ver, con razón. Un favorcito. Hey, los mensajitos para verlo. Ahí te gracias. Ahí, ahora sí. Entonces, claro, esto es la replicación del ADN. Chicos, acá se duplica el material genético. Y es bastante lógico, ¿no? Porque si una célula quiere formar nuevas células hijas, tiene que duplicar su material genético para que le pueda dar ese nuevo ADN a las hijas. ¿Cierto o no? Claro que sí, le tiene que dar nuevo material genético. Y es por eso que acá la cromatina deja de ser simple para ahora ser, ¿qué cosa va a ser, chicos, acá? Ahora la cromatina es doble. La cromatina es doble. ¿Y qué significa que la cromatina sea doble? Chicos, la cromatina es doble cuando tiene 2 ADNs. ¿Cierto? Lo vimos anteriormente. Claro. Profe, ¿y cómo lo represento esto? Lo represento, son 2 copias exactas. Muy bien, Catherine. Son 2 copias exactas de ADN. Le pongo 2N, ¿ya? Le pones 2N igual que acá.
pero para indicar que son dobles, le pones entre paréntesis el 2. Ahí está, mira. Le pones el 2. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en la interfase S? En la interfase S, chicos, ocurre la duplicación del ADN. Vamos a poner acá, se da la duplicación del ADN. Y aparte de la duplicación del ADN, también se van a duplicar los centrosomas. ¿Qué cosas son los centrosomas? Cuidado con confundirlo con centrómero. Pero ¿qué cosa es un centrosoma? Un centrosoma, como ya lo he dibujado acá, es una estructura que va a servir para la división. Estos cilindros se conocen como centrosoma. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá, muchacho, el centrosoma se duplica. El centrosoma se está duplicando, mira. Se duplica el centrosoma. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Los centrosomas se duplican y lo que deberían ser cromatinas simples, ahora se le conoce como las cromatinas dobles. Son dobles. El centrosoma, si alguien me pregunta de qué está hecho el centrosoma está formado por, contestando a la pregunta que me hace por ahí al chat interno su compañero, el centrosoma está formado por 2 cilindros. ¿Cómo se llaman los cilindros? Centriolos. Centriolos. ¿Y cómo se llama en este caso las fibras que están acá? Ásteres. Entonces, ¿qué cosa es centrosoma? La suma de centriolos más ásteres. Ajá, centriolos más ásteres es igual a centrosoma. ¿Está claro esa parte, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Está claro esa parte, muchachitos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todos me están siguiendo? ¿Se está comprendiendo lo que estoy explicando? Seguimos en la interfase, ¿ah? Ojo, hasta ahora seguimos en la interfase. Alguien que por ahí se haya perdido, se haya complicado, que haga su consulta respectiva para aclarar las dudas. ¿Todo bien? Ya, muy bien, muchacho, excelente. Ahora mira lo que pasa. Ahora lo que va a suceder, lo que va a pasar, ¿qué es? De que esta cromatina se va a empezar a condensar. Todavía no hay cromosomas, pero ya se empieza a condensar. Esto se llama la condensación de la cromatina. Miren, chicos, cómo se condensa. Ahí está. Empieza la condensación de la cromatina. No hay cromosomas todavía. Si a mí me preguntan en la interfase, ¿se observan cromosomas? Falso. No hay cromosomas. Solo hay cromatinas que pueden ser simples o pueden ser dobles. ¿Cuándo serán simples? Serán simples antes de la interfase S. ¿Cuándo serán dobles? Después de la interfase S. Entonces acá, muchachos, ponemos acá en G2, ¿qué ocurre en G2? En G2, ¿qué cosa ocurre en G2? En G2 se inicia la condensación
inicia la condensación de la cromatina. Inicia la condensación de la cromatina. ¿Ya? Inicia la condensación de la cromatina. Y si se da el inicio de la condensación de la cromatina, hay también una preparación para la división. Se prepara para la división. Se prepara para la división. Y listo, jóvenes, ahí termina la interfase del ciclo celular. Si alguien quiere resumir la interfase viene a ser la duplicación de todo. Todo se duplica. Claro, acá en la interfase todo se duplica. Ahora empezamos con la división. Conocida también, recuerden que a la división se le conoce también con el nombre de la fase M. A la división, chicos, se le conoce como la fase M. ¿Ya? O también se le conoce con el nombre de mitosis. Y es lo que te voy a explicar a continuación. La mitosis tiene dos grandes eventos. ¿Ya? Uno es la cariocinesis y otra es la citocinesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero te voy a explicar la cario y luego te explico la cit. ¿Estamos de acuerdo? Ya, te explico la cariocinesis. ¿Ah? Atento, atento. Ya recordamos lo que vimos en la mañana. Ahora te voy a explicar la cariocinesis. Cario, ¿qué significa? Cario significa núcleo. Cinesis, ¿qué significa? Movimiento. Entonces, ¿qué es cariocinesis? El movimiento del núcleo. Ajá, muy bien. Entonces, acá, ¿cuántos eventos tiene la cariocinesis? ¿Cuántos eventos va a tener la cariocinesis? Chicos, acá la cariocinesis va a presentar, vamos a tener acá, la cariocinesis va a tener 4 momentos. 4 momentos. ¿Ya? 4 momentos. ¿Cuáles son esos 4 momentos que se va a tener en cuenta en la cariocinesis? Lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el primero? La profase. ¿Cuál es el segundo? La metafase. Esto de acá es la metafase. ¿Cuál es el tercero? La llamada anafase. ¿Y cuál es la última etapa de la cariocinesis, muchachos? La última etapa de la cariocinesis, ¿cómo se le llama? Muy bien, se llama telofase. Excelente. Si a mí me preguntan dónde empieza la cariocinesis, la respuesta es en la profase. ¿Dónde termina la cariocinesis? La respuesta es en telofase. ¿Entendido? Todo lo que te voy a explicar es cariocinesis. Y tú tienes que saber qué sucede en la cariocinesis. Miren, chicos, ¿qué pasa en la cariocinesis? A ver, ¿qué era lo que estaba de color amarillo? Lo que está de color amarillo, ¿qué es? ¿Qué era lo que estaba de color amarillito acá? De repente no se nota mucho. ¿Qué era? La carioteca. ¿Y qué está pasando con la carioteca? Se está desorganizando. Desaparece la carioteca, chicos. Entonces yo pongo acá desaparición. ¿Desaparición de quién? Hay una desaparición de la carioteca. Y si desaparece la carioteca, también, ¿qué cosa desaparece? Ah, el núcleo.
Y si desaparece el núcleo, ¿qué también desaparece? El nucleolo. Sí, también puedes colocarse desintegra. Sí, también se puede colocar desintegra. Desintegra, desaparece, se desorganiza. ¿Qué sucede con la cromatina? La cromatina estaba empezando a condensarse, pero mira ahora, mira lo que aparece. Esto en la mañana lo expliqué, chicos. ¿Cómo se llaman estas estructuras dobles que se hacen más visibles en este caso? ¿Cómo se llaman? A ver, lo explicamos en la mañana. Cuando la cromatina se condensa, el resultado, ¿cuál es? El cromosoma. Muy bien, excelente. Entonces yo pongo acá otro evento que ocurre en la profase. ¿Cuál sería? Formación de los cromosomas. ¿A partir de quién? Formación de cromosomas. ¿A partir de quién, muchachos? Formación de cromosomas a partir de la cromatina. Formación de cromosomas a partir de la cromatina. ¿Sí? ¿Qué más ocurre? Uno más. ¿Te acuerdas de los centrosomas? Los centrosomas, ¿qué cosa están haciendo los centrosomas? Se están moviendo a polos opuestos y en el trayecto van a formar unas cuerdas. Estas cuerdas, ¿cómo se le va a llamar? Estas cuerdas se le llama la fibra del uso acromático. Y ahí termina. Entonces, otro evento que va a ocurrir en la profase es la formación de ¿qué, chicos? Se va a formar el uso acromático. ¿Y qué es el uso acromático? Son estas cuerdas de color amarillo que van a servir para atrapar a los cromosomas. Formación del uso acromático. Tres cositas pasan en la profase. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Lo primero es desaparece, se desintegra, se desaparece, se desintegra, se desorganiza. ¿Quién? La carioteca, núcleo y nucleolo. 2. Se condensa la cromatina para formar cromosomas. 3. Los centrosomas migran a cada polo y van formando las fibras del uso acromático. ¿Sí? ¿Se entendió la profase, chicos? ¿Se entiende la profase entonces en qué ha consistido? Ya. Ahora, normalmente después de la profase viene la metafase, pero San Marcos en su librito pone un término que puede ser preguntado en los exámenes. Entre la profase y la metafase hay una etapa transitoria. ¿Y cómo se llama esa etapa transitoria, chicos? ¿Cómo se le va a conocer a esa etapa transitoria? Se le llama prometafase. A esa etapa transitoria se le llama prometafase. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, yo le llamo la pesca de cromosomas. ¿Sí? Yo le llamo la pesca de cromosomas. ¿Por qué razón? Miren lo que pasa. Estos centrosomas, con los centriolos que tiene, ¿qué cosa habían formado? Habían formado las fibras del uso acromático. ¿Y para qué sirven esas fibras? Esas fibras van a servir para poder atrapar a los cromosomas. Así que los cromosomas se van a unir a la fibra del uso. Pero tiene un punto específico, que ahí lo ha mencionado su compañero en el chat privado. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? El cinetocoro.
El cinetocoro vienen a ser como unos ganchos. Tú imagínate si yo soy el cromosoma, me coloco acá unos ganchos y en esos ganchos pongo una cuerda para poder deslizarme. Eso es el cinetocoro. El cinetocoro es una estructura que sirve para que se una la fibra del uso acromático, cosa que de esa manera la fibra va a dirigir el movimiento del cromosoma. Ahora el cromosoma ya no se mueve a todas partes. Ahora el cromosoma se va a mover a donde lo lleve la fibra del uso. ¿Sí? Eso es en prometafase. Voy a poner acá entonces. ¿Qué ocurre en la prometafase? En la prometafase, las fibras, la prometafase, las fibras del uso, las fibras del uso se unen a los cromosomas. ¿En qué punto? En un punto llamado cinetocoro. En los cinetocoros. Ya en el cinetocoro se une la fibra de luz. Eso se llama prometafase. ¿Y qué sucede en metafase? Los centrosomas llegan a los polos. Y cuando llegan a los polos, mira muchacho lo que ocurre cuando llegan a los polos. Cuando llegan a los polos, se termina de formar la fibra del uso acromático. Se forma por completo la fibra del uso acromático. ¿Y qué sucede con los cromosomas? Chicos, ¿qué sucede con los cromosomas? Los cromosomas se van a alinear. Ahí está, se alinean. Y llegan a su máxima condensación. Esta es una pregunta fija para los exámenes. Si me preguntan, ¿dónde alcanzan su máxima condensación los cromosomas? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Dónde alcanzan la máxima condensación los cromosomas? La máxima condensación, los cromosomas lo alcanzan, ¿dónde? En metafase. Profe, ¿y esto para qué es ideal? Para estudiar a la cantidad de cromosomas. Así que, chicos, en metafase, voy a poner acá qué sucede en la metafase. En la metafase, ¿qué ocurre en la metafase? Se da la formación de la placa ecuatorial. ¿Y qué cosa es la placa ecuatorial? La placa ecuatorial es la alineación de los cromosomas. ¿Sí, muchachos? La placa ecuatorial, ¿qué cosa es la placa ecuatorial? Es la alineación de cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? A esto se le conoce como alineación de los cromosomas. Pero no solamente es la alineación de cromosomas, sino que además, ¿qué ocurre ahí, chicos? Claro, por acá me escribe al interno, deben escribirlo en público. Me dicen por acá, profesor, es el proceso donde se puede estudiar los detalles de los cromosomas. Perfecto. Acá se puede contar y ver la forma. Es correcto, se llama análisis de cariotipo. ¿Por qué, profesor, acá se puede visualizar mejor? Porque uno que están alineados y otro que han alcanzado la máxima condensación. Acá se alcanza la máxima condensación de cromosomas. Y esto es ideal para visualizarlos. Entonces no te olvides, si a ti te dicen dónde se alcanza la máxima condensación o dónde se visualizan mejor los cromosomas, metafase. La máxima condensación de cromosomas y la visualización. Ya está, chicos.
¿Ustedes se acuerdan cómo se llama ese punto del cromosoma que tiene máxima condensación? ¿Cómo se llama este punto que tiene una máxima condensación? A ver, ¿cómo se llama este punto? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llama ese punto de máxima condensación? Claro, muy bien, se le llama centrómero. ¿Y te acuerdas que habíamos dicho que sucede con ese centrómero en determinado momento? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre con el centrómero en determinado momento, chicos? Claro, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir con el centrómero en determinado momento? Se divide, se separa, se rompe. ¿Por qué? Porque como tienen alineado a los cromosomas, entonces esta fibra va a querer jalar para arriba y esta fibra va a querer jalar para abajo. Cuando jalen en diferentes direcciones, ¿qué le pasa al pobre cromosoma? Se rompe. Se divide el centrómero y cuando se divide el centrómero, pregunta, chicos, ¿qué cosas se separan? ¿Qué cosas se separan cuando esto se está llevando a cabo? ¿Qué cosas se separan? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que se va a separar? Se separan las cromátides hermanas. Ajá. Esto es justamente, muchachos, la separación de las cromátides hermanas. Así, chicos, miren, esto de acá es lo que está ocurriendo acerca de la anafase. Miren cómo se separan. Se separan las cromátides hermanas. Lo que ya habíamos dicho en la mañana, se rompe el centrómero y se separan las cromátides hermanas. El rojo también, se separan las cromátides hermanas. ¿Y cómo le habíamos llamado nosotros a esa separación? ¿Cómo habíamos llamado nosotros a esa separación, muchachos? ¿Cómo le habíamos llamado? Nosotros le habíamos dado un nombre a... ¿Cómo le habíamos llamado? Le habíamos llamado disyunción. Muy bien. Sí, se le conoce como disyunción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la disyunción? La disyunción es la separación de las cromátides hermanas. Voy a poner por acá. En anafase ocurre la disyunción o conocido también con el nombre de la separación de las cromátides hermanas. Esta es la disyunción o separación de las cromátides hermanas. El reparto del material genético. Sí, a esto también se le podría llamar el reparto del material genético. Ahí está, todo lo que ya habíamos explicado antes, lo estamos exponiendo en el proceso. Esto sería el reparto del material genético. ¿Ya? Esto sería el reparto del material genético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso sería el reparto del material genético. La disyunción. Y ahora viene la última etapa de la cariocinesis, la telofase. Profe, ¿y qué ocurre acá en telofase? Si te acuerdas la profase, también vas a acordarte de la telofase. ¿Por qué? Todo lo opuesto a la profase. Así de fácil. En la telofase, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? En la telofase ocurre todo lo opuesto ¿a quién, chicos? Todo lo opuesto a la profase. Entonces, yo les pregunto, a ver, si en la profase desaparece la carioteca, ¿qué ocurrirá acá? Si es lo contrario.
¿qué ocurrirá en la telofase? Reaparece la carioteca. ¿Pero cuántas cariotecas aparecen? 2. Reaparecen 2 cariotecas. ¿Qué más? Si acá hemos dicho que hay condensación, chicos, si acá hay condensación, pregunta, ¿qué habrá en la telofase? ¿Qué habrá? Descondensación. Así que se descondensa estos cromosomas simples o cromátides, se descondensa y forma, ¿qué forma? Cromatinas. Forma cromatinas. Y si acá se forma la fibra del uso, ¿qué pasa acá? Desaparece. Desaparece la fibra del uso acromático. Todo lo contrario de la profase. Muchachos, si esto de acá no lo comprendemos, se nos va a hacer difícil también la meiosis, que es la siguiente semana. O sea, lo que estamos viendo acá es la mitosis. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Ya? Pero tú tienes que estar concentrado. Claro, tú no puedes ser como ese muchacho que dice muchos nombres, tanto tengo que estudiar para ingresar. No, tú no puedes ser como ellos. Tú tienes que decir, si mis compañeros saben, yo también puedo aprender. Claro, tú tienes que, obviamente, hacer el esfuerzo. A mí me costó bastante aprender. Ahí está, mira, acá me dicen, profe, aspiro a ser como usted. Muchacho, yo era el peor alumno de mi clase. Un día te voy a mostrar mi certificado de estudio. Nadie me tenía fe, muchacho. Ni en mi familia me tenían fe. Ojo. Sí. Yo a veces cuando me reúno con mi promoción de colegio, se asombran que esté dictando clase. Sí, ¿verdad? Entonces, al igual que muchos de ustedes, ahí desde su casita, tantos nombres, profesor, cuesta, pero después una vez que ya tú tienes la habilidad de poder captar y concentrarte, después se te hace fácil. Pero es perseverancia, muchacho, créeme que es perseverancia. O sea, cuesta, pero al final tiene su retribución. ¿Ya? Mira, voy a hacer una retroalimentación para que todos los muchachos puedan estar. Tienes que hacer el esfuerzo, muchacho. Yo sé que tú puedes, yo sí te tengo fe. ¿Ya? Claro. Vamos a ver, ya, la mnemotecnia, ahí vamos a ver la mnemotecnia. Miren, esta es la célula que va a empezar el ciclo celular, ¿cierto? Y la célula, primero, ¿qué tiene que hacer? Interfaz. Tiene que prepararse. Y la preparación, ¿qué cosa involucra? Duplicar todo. ¿Sí o no, muchachos? Cuando una célula empieza, ¿con qué empieza la célula? La célula empieza con cromatina simple. Pero luego, en el periodo G1, ¿qué le pasa a la célula? Aumenta su tamaño, aumenta su volumen, crece. Y el gráfico me está dando a entender eso. Mira, chequea, chiquita, grandota. ¿Qué pasó? Creció. ¿Le pasó algo a su material genético? No, porque acá siguen habiendo cromatinas simples y acá siguen habiendo cromatinas simples. No le pasó absolutamente nada. Pero ¿cuál es el evento más importante? En la interfase S. ¿Por qué aquí? Porque hemos dicho que la cromatina que es simple pasa a ser doble. ¿Y por qué pasa a ser doble, muchachos? ¿Por qué pasa a ser doble? Porque duplica su ADN. Duplica su ADN. ¿Ya? ¿Y cómo le pongo a la célula que duplicó su material? Si esta célula es 2N, tú le pones 2N y le pones el 2 afuera. Este 2, no lo vayas a multiplicar, ¿eh? Este 2 indica que son, ¿cómo son? Dobles. Ese 2 indica que van a ser dobles. Ya está. ¿Y después qué viene? Viene
el proceso de G2, ¿sí o no? Así es. Y cuando viene G2, ¿qué ocurre, chicos, con el material genético? Empieza a condensarse. No hay cromosomas todavía, pero empieza la condensación. Y la célula ya se prepara ¿para qué? Para hacer división. Ahora, ¿cuántos eventos tiene la división? 2. ¿Cuáles son los eventos? Cariocinesis y hay otro, ¿ah? ¿Cuál es el otro en el cual el citoplasma se divide? Cariocinesis y el otro, ¿cómo se llama? Citocinesis. Cariocinesis, citocinesis. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, ya entiendo, cariocinesis, citocinesis. ¿Qué sucede en la cariocinesis? Hay profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué tengo que saber para el examen? ¿Qué sucede en cada evento? Profase, ¿qué le pasa a la carioteca? Desaparece. ¿Qué le pasa al núcleo? Desaparece. ¿Qué le pasa al nucleolo? Desaparece. Ah, todo eso desaparece. ¿Qué más? ¿Qué se forman? Cromosomas. Cromosomas. ¿A partir de la condensación de quién? Cromatinas. ¿Sí? Y se forma el uso acromático por los centrosomas. Se forma el uso acromático por acción de los centrosomas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, debería seguir la metafase, pero antes está ¿quién? La prometafase. ¿Y qué sucede en la prometafase? Las fibras se unen ¿a quién? Al cinetocoro del cromosoma. ¿Qué es el cinetocoro? El cinetocoro, chicos, es un ganchito de proteína que tiene el cromosoma, al costado del centrómero. Ahí está, muchacho, lo tiene al costado. Ya, lo tiene al costadito. Eso, ¿cómo se le llama? Esto se le conoce como cinetocoro. Ahí, ¿quién se une? La fibra del uso acromático. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, en metafase, ¿dónde llegan los centrosomas? A los polos opuestos. Y se termina por formar completamente la fibra. ¿Y a quién alinea a la mitad? A los cromosomas. ¿Cómo se le llama a la alineación de los cromosomas? Placa ecuatorial. La placa ecuatorial es la alineación de los cromosomas. ¿Y ellos qué alcanzan aquí? Alcanzan su máxima condensación, su máxima visualización. ¿Sí o no? Ya está. Y en anafase, ¿qué hace esta fibra? ¿Qué hace esta fibra, chicos? Esta fibra va a querer jalar hacia arriba y esta fibra al cromosoma lo va a querer jalar hacia abajo. ¿Y qué le pasa al cromosoma? Se rompe. Se rompe. Y eso se llama disyunción o separación de cromátides hermanas. ¿Ya? Se reparte. Y ya en telofase ocurre todo lo opuesto a la profase. Si acá desaparece el núcleo, acá reaparecen dos núcleos. Si acá se forma el cromosoma por condensación, acá el cromosoma se descondensa para formar la cromatina. Y si acá se forma el uso acromático, entonces en la telofase, ¿qué ocurre? Desaparece el uso acromático. ¿Te das cuenta, muchacho? Acá desaparece el uso acromático. Desaparece el uso acromático. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos?
Todo bien. Ya, a ver, en su material. Chequen ahí en su material, chicos. A ver, su material, su material. Miren, en la pregunta 1, mira lo que nos dice, ¿ah? Etapa del ciclo que consiste en la replicación del material genético. ¿Qué marcarías ahí, muchacho? A ver, de lo que he explicado, de lo que tú has podido entender, ¿dónde se replica el material genético? Claro, profe, usted ha hecho bastante énfasis en que esta etapa es la replicación del ADN, ¿sí o no? La interfase S. Ahí se duplica el ADN, el material genético es el ADN. 1, enana. 2, en la fase S, ¿a quién pertenece la fase S? A la interfase. ¿Y qué se duplica ahí? La cantidad de ADN. 2, casa. 2, casa. 3, ¿cómo se denomina la fase en la que ocurre el crecimiento y el aumento del volumen? Crecimiento y aumento del volumen. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, claro, G1, avión. 4, chicos, ¿qué pasa cuando una célula ya no quiere hacer ciclo celular, como la neurona? Sale a una fase G0. Y en G0, la célula ya no se divide. Cuando una célula se va a la fase G0, la célula decide ya no dividirse. Ya no se puede dividir. ¿Sí? 4, enano. 5, durante el proceso de ubicación y fijación de los cromosomas a las fibras, estas se unen, chicos, ¿a qué parte se unen las fibras de luz? Al cinetocoro, casa. 6, etapa donde se condensa la carioteca. ¿Dónde se condensa la carioteca o se desorganiza la carioteca y se condensa el material genético? Avión, profase. Profase. 7, con respecto a la mitosis, indique la verdad o falsedad. El alineamiento de los cromosomas ocurre en la metafase, verdadero. La carioteca desaparece durante la telofase, falso. En la telofase reaparece. En la anafase los cromosomas se dirigen hacia los polos, verdadero, porque estos son cromosomas simples. Los cromosomas simples son las cromátides. Y en la cuarta, los cromosomas alcanzan su máxima condensación durante la prometafase, falso. Es en la metafase. Clave, enano. Enano, enano. Ya, la 8 corresponde al tema de la siguiente semana, pero igual vamos a hacerlo. Escucha, la 8 lo dejamos pendiente. En la 9, al final de una mitosis, las células hijas, ¿qué reciben? Mismo ADN, mismo cromosoma, mismo código genético. Y dice, algunas hacen meiosis y la mayoría mitosis. Claro, la mayoría de nuestras células hacen mitosis. Unas cuantas hacen meiosis. El único lugar donde hacemos meiosis es en el aparato reproductor. ¿Ya? La 9 es enano. Todas serían verdaderas. 10 son características de la mitosis excepto. A ver, chicos, ¿cuáles son características de la mitosis excepto? Las células hijas tienen igual número de cromosomas que la célula madre. ¿Verdadero? ¿Tienen la misma cantidad? ¿Sí o no? La misma. Los cromosomas homólogos se aparean en la sinapsis. Eso es en la meiosis. Falso. 3. Cada proceso da lugar a 2 células hijas. ¿Verdadero? 2. La 4. El material genético cambia debido a la recombinación. Falso. El material genético acá es el mismo. Las células que se generan por mitosis, ¿cómo son genéticamente, chicos? Son genéticamente iguales. Las 2 células son igualitas. ¿Ya? Las 2 células son igualitas.
Y la 4, el material genético permanece constante, verdadero. Como te pide cuál no corresponde, sería 2 y 4. En la 10 los que no corresponden serían 2 y 4. Clave, 2 y 4, dedo. 11, no corresponde a la interfase. Te dice, fase de mayor actividad metabólica, sí. ¿Se duplica el ADN? Sí. ¿Se duplica el centrosoma? También. ¿Se desintegra el nucleolo? Falso. El nucleolo se desintegra en la profase. 12. División celular que mantiene constante el número de cromosomas de la célula. Mitosis. 12. Avión. La mitosis mantiene la cantidad de cromosomas. 13. En la mitosis, la desintegración de la membrana nuclear ocurre. ¿Dónde ocurre la desintegración de la membrana nuclear? La desintegración de la membrana nuclear ocurre en profase. Enano. 13. 14. Ese dibujito que te dan en la separata, ¿a quién corresponde? A ver, ¿profase? No. El dibujito que te dan en la pregunta 14. Eso es metafase. Están alineándose. 14, avión. 15. Muchos me dijeron telofase, pero en la 15 es anafase. Se están separando. 15, anafase. Anafase. Avión sería. O perdón, dedo. 15, dedo. Anafase. En la 16, ordene. ¿Cuál será primero? 2, la tablita. La tablita. ¿Está bien? Eso es la tablita. La tablita dice aumento del volumen celular. Primero se da el aumento del volumen celular. Luego replicación del ADN. 1. Luego la cromatina se condensa. 3. 2, 1, 3. ¿Qué más? El ADN duplicado se ensambla para separarse. 4. Y luego 5. Casa sería la respuesta. En la 16, la clave es casa. 2, 1, 3, 4, 5. Esa es la secuencia. 2, 1, 3, 4, 5. 2, 1, 3, 4, 5. ¿Ya? 17. La descondensación de cromosomas y la formación de nuevas membranas nucleares, ¿dónde ocurre? Telofase. Telofase. Y la 18 tiene como objetivo duplicar los componentes de la célula, incluyendo la cromatina. Todo. Interfase. ¿Ya, muchachos? Muy bien, ahí está todo en base a lo que se ha trabajado en la pizarrita. De todas maneras, repásalo, muchachos. Igual la siguiente semana hacemos un repasito porque la meiosis engrana con esto. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Me despido. Cuídense bastante. Estamos en hora. La siguiente semana hacemos un repasito para poder tocar meiosis. Vengan leyendo meiosis para que se te haga más fácil. Gracias, Angeli. Gracias, Carlos. Cuídense bastante. Nos vemos. Cuídense.